Hay un momento que no viene con abombo y platillo, pero lo cambia todo. No llama fuerte ni emite una advertencia. Entra por la puerta lateral de tu vida durante una ruptura, una traición, una pérdida de trabajo, un momento humillante que no esperabas. Y en ese extraño y tranquilo silencio posterior, te encuentras en una encrucijada. ¿Te resistirás o te preguntarás a qué apunta realmente este dolor? La mayoría de la gente elige el primer camino. Corren, distraerse, culpa al mundo. Adormece su contrabajo, alcohol, desplazamiento o una nueva relación. Cualquier cosa para no sentirlo, porque nos han entrenado para pensar que el dolor es un mal funcionamiento, un desvío, algo para escapar. Pero Carl Jung vio algo muy diferente. Creía que el dolor no era un enemigo a derrotar, sino un guía que intentaba llamar tu atención, un mensajero silencioso de tu inconsciente. Y si pierde ese mensaje, la vida simplemente lo volverá a transmitir, más fuerte. Jung dijo una vez: hasta que hagas consciente el inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa línea tiene una verdad escalofriante, porque lo que no entendemos de nosotros mismos no solo desaparece, sino que nos impulsa, desde el asiento trasero, guiándonos silenciosamente hacia los mismos argumentos, el mismo desamor, la misma sensación profunda de que estamos atrapados o malditos o destinados a sufrir. Tomemos el caso de Leo, un arquitecto respetado que tenía todo en papel: carrera, familia, casa junto al lago, pero seguía saboteando su paz. Se peleaba por nada, salir durante momentos de alegría. Una noche, después de gritarle a su hijo por derramar jugo sobre los planos, se sentó en la oscuridad, sin poder explicar por qué estaba temblando. Esa noche soñó con estar atrapado dentro de una casa sin salidas. Todas las ventanas estaban cerradas con ladrillos. Se despertó sudando. Su terapeuta le preguntó: ¿cuándo empezaste a creer que el amor era peligroso? Leo se derrumbó. Cuando era niño, su madre oscilaba entre la ternura y la violencia. Aprendió temprano que la alegría nunca era segura por mucho tiempo. Entonces, como adulto, lo destruyó antes de que pudiera traicionarlo. El plano no era el problema, era la casa dentro de él, el patrón inconsciente que no había hecho consciente. Ese es el truco. El dolor rara vez grita la verdad directamente. Lo susurra a través de nuestros comportamientos, a través de nuestros desencadenantes, a través de las personas que no podemos soportar o los patrones que no podemos romper. El error que cometemos a menudo es asumir que simplemente tenemos mala suerte, defectos o rotos. Pero Jung diría lo contrario. Diría que tu dolor está tratando de mostrarte lo que has olvidado, lo que has enterrado, lo que has llamado destino, pero en realidad es solo un espejo. Y la verdad es que a menudo nos encontramos por primera vez con dolor, no en nuestros logros, no en nuestros éxitos, pero en el momento en que algo se quiebra. Ahí es cuando el verdadero yo comienza a elevarse, no la máscara que hemos perfeccionado durante años, sino la que perdimos cuando éramos niños y que hemos estado buscando silenciosamente desde entonces. Entonces, cuando duela, pregunte: ¿y si esto no es un castigo? ¿Y si es una preparación? ¿Y si esta es la primera conversación real que has tenido con tu alma en años? Porque Jung no prometió alivio, prometió revelación. Y en el momento en que dejas de huir de lo que duele, es el momento en que empiezas a convertirte en quien estabas destinado a ser. Tu dolor no te está castigando, te está apuntando. Algunas averías no ocurren con ruido, ocurren en silencio después de que los gritos se detienen. Michael tenía 37 años cuando terminó su segundo matrimonio, no con una pelea dramática, sino con un cierre silencioso de la puerta de un dormitorio. Su esposa no gritó. Ella no tiró nada. Ella simplemente hizo la maleta y susurró: no puedo seguir luchando por el espacio en tu fortaleza. Se sentó en el sofá durante horas esa noche, sin llorar, porque no sabía cómo. No enojado, porque incluso la ira se sintió como perder el control. Lo que sintió estaba en blanco, como si alguien hubiera desconectado su vida de la pared y ahora estuviera mirando una pantalla que no se volviera a encender. Lo que más le confundió fue esto: la amaba. Entonces, ¿por qué había convertido cada conversación en un debate, cada disculpa en un tecnicismo? Una vez le dijo a su terapeuta: prefiero tener razón que quedarme.
La ironía no le golpeó hasta semanas después. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. En el primero, estaba de pie en un largo pasillo. Al final, había una puerta cerrada. Detrás de él, podía oír llorar. Voz de niño, alta, en pánico, sola. Supuso que era su hijo de su primer matrimonio. Pero cuando finalmente forzó la puerta a abrirla, vio algo que le robó el aliento. El niño del suelo era él. 8 años, temblando. Miedo, alcanzando. Jung llamó a esto la sombra, la parte de nosotros mismos que apartamos de la vista. No es malvado, no está roto, simplemente es rechazado, abandonado. La sombra de Michael era vulnerabilidad, suavidad, necesidad. Creció en una casa donde la emoción era debilidad. Su padre, un hombre severo e inflexible, recompensó el silencio y castigó las lágrimas. Una vez, después de que Michael llorara cuando murió su perro, su padre golpeó la mesa con el puño y dijo: ¿Crees que al mundo le importa cómo te sientes? Ese momento grabó una regla en el inconsciente de Michael. Vulnerabilidad y peligro. Así que lo enterró. Pero el inconsciente no olvida. Espera, y vuelve, no en recordatorios educados, sino en patrones, argumentos, distancia, intimidad fallida. Jung escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El dolor en el matrimonio de Michael no fue aleatorio. Fue diseñado por una parte antigua de él que todavía quería ser vista. Empezó a darse cuenta de algo escalofriante. Cada vez que su esposa pedía conexión, no era solo su voz la que ignoraba, era la voz detrás de la puerta, ese niño, todavía tendiendo la mano. Y al esforzarse tanto por parecer fuerte, se había vuelto intocable. Su sombra se había convertido en el artífice de su soledad, no porque fuera cruel, sino porque no era examinado. No fueron las discusiones las que pusieron fin a su matrimonio. No fue la lógica, fue la puerta cerrada, el recuerdo sin curar que convirtió la intimidad en un campo de batalla. La ironía dramática susurró por su vida como un violín tranquilo. Estaba tratando de protegerse del dolor. Y al hacerlo, creó el mismo dolor que temía. ¿La verdadera tragedia? Pensó que estaba siendo un buen hombre, fuerte, decisivo, irrompible. Pero se estaba rompiendo de todos modos, solo de adentro hacia afuera, y todo el tiempo, el niño del sueño seguía llorando. La curación no comenzó cuando Michael trató de hacerlo mejor. Comenzó cuando volvió a caminar por el pasillo en sus sueños, se sentó al lado del niño llorando y le susurró: «Te veo ahora», porque la verdad es, los argumentos no eran el problema, el chico detrás de la puerta estaba. El dolor vuelve hasta que se ve la parte de ti que se esconde. A veces las mentiras más peligrosas no son las que decimos a los demás, son las que nos repetimos tan a menudo que olvidamos que son máscaras. ¿Alguna vez has conocido a alguien que siempre hace de víctima? Cada vez que algo sale mal, en el trabajo, en las relaciones, en la vida, son ellos los que se hicieron mal. Pero si miras más de cerca, notarás una grieta en la actuación, un parpadeo en los ojos, porque en el fondo incluso ellos saben que no es toda la historia. Esto no es solo inmadurez emocional, es algo mucho más antiguo, mucho más universal. En la psicología junguiana se llama la persona, la máscara que creamos para enfrentar el mundo. Una versión socialmente aceptable de nosotros mismos que obtiene aprobación, evita el juicio y sobrevive a las demandas de la vida cotidiana. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Cada máscara tiene un costo. Puede protegerse, pero también enterrarse. James, uno de nuestros espectadores, experimentó esto de primera mano. Sus colegas lo llamaron el pacificador. Siempre tranquilo, siempre sonriendo, siempre agradable. Su jefe incluso escribió en su evaluación: James es un placer, nunca causa fricciones. Pero en casa, James se acostaba en la cama por la noche apretando la mandíbula sin poder dormir. Le dolía el estómago constantemente. Le espetaba a su esposa por las cosas más pequeñas: café frío, un plato sin lavar. Y cada vez que le preguntaba qué le pasaba, él decía: nada, solo estoy cansado. Pero no era solo fatiga, fue represión. Su persona, el buen chico, no se basaba en la confianza, se basaba en el miedo. Miedo al conflicto, miedo a no gustarle, miedo a su propia ira. Y Jung nos advierte: lo que reprimas te pertenece.
El punto de ruptura de James llegó en una reunión de equipo. Un nuevo pasante lo interrumpió 2 veces. James sonrió, hizo una broma y siguió adelante, pero esa noche tuvo un sueño vívido. Estaba en una habitación llena de espejos y ninguno de los reflejos mostraba su rostro, solo una sonrisa en blanco. Esa imagen lo perseguía. Lo llevó a terapia y su terapeuta le hizo una pregunta. ¿Cuándo decidiste por primera vez que era peligroso demostrar que estabas molesto? James se congeló. Luego, como si se abrieran compuertas, recordó un momento a los 9 años cuando lo regañaron por gritar durante una cena familiar. Su madre había susurrado bruscamente: «No le gustarás a la gente si haces escenas». Y así como así, se escribió una regla en su inconsciente. Estar enojado igual a no ser amado, así que enterró su ira. Lo cubrió con encanto y usó la máscara durante casi 30 años. Pero las máscaras no curan las heridas, simplemente los cubren. Su cuerpo lo sabía, por eso empezaron las migrañas. Por eso el resentimiento se filtró de lado, en sarcasmo, hombros fríos y autodesprecio. James no estaba siendo amable, estaba aterrorizado. ¿Y la ironía? Al evitar el conflicto con de otros, creó una guerra dentro de sí mismo. Jung enseñó que la verdadera transformación no viene de fingir ser bueno, viene de integrar las partes de ti que alguna vez fueron prohibidas. El privilegio de toda una vida, dijo Jung, es convertirte en quien realmente eres. No es una máscara, no es una etiqueta, sino un yo completo, complejo y honesto. La persona es necesaria, nos ayuda a funcionar, pero si confundes la máscara con tu rostro, olvidas quién eres debajo. Te conviertes en un extraño para tus propias emociones. Y cuanto más tiempo usas la máscara, más pesada se vuelve. Algunas personas se derrumban bajo su peso. Otros se amargan, culpando al mundo de su propia actuación falsa. Pero los valientes se detienen, sientan con la incomodidad, hacen preguntas difíciles y poco a poco se quitan la máscara, no para exponerse, sino para finalmente respirar. Hasta que James se enfrentó a esa presión interna, seguía filtrándose, con migrañas, chasqueando a su esposa y odio a sí mismo oculto. Comenta si alguna vez has notado esto en alguien que conoces. Hay una razón por la que algunas personas te molestan más que otras, y no siempre se trata de ellos. A veces, la verdadera irritación viene de una parte de ti mismo que has encerrado. Carl Jung llamó a esta proyección el acto inconsciente de asignar tus cualidades negadas, tanto la luz como la oscuridad, a los demás. Pero la proyección no siempre es dramática u obvia. Puede parecer un leve disgusto, un juicio tranquilo, un distanciamiento sutil, pero debajo de esa reacción superficial yace una pregunta más profunda. ¿Qué parte de mí estoy tratando de no ver? Tomemos por ejemplo a Daniel, un ejecutivo de marketing de unos 40 años, tranquilo, pulido, sereno, siempre sensato en las reuniones, siempre racional en los conflictos, pero tenía un problema con su compañero de equipo, Marco. Demasiado dramático, dijo. Reacciona exageradamente a todo. Daniel ponía los ojos en blanco cada vez que Marco levantaba la voz en sesiones de lluvia de ideas o lloraba durante reflexiones emocionales del equipo. No es profesional, insistió Daniel, pero durante una sesión de entrenamiento 1 a 1 algo se rompió. Daniel mencionó que de niño solía ser sensible, a menudo llorando durante las discusiones entre sus padres. Un día, su padre chasqueó y gritó: «Llorar no arregla nada, sé un hombre». Daniel no había llorado desde entonces. Se enseñó a sí mismo que las emociones eran peligrosas, que mostrarlas invitaba al castigo. Construyó una persona segura, estratégica y emocionalmente neutral. Pero esa parte emocional de él no murió, simplemente pasó a la clandestinidad. Se convirtió en sombra. Ahora, cuando Marco expresó sus sentimientos abiertamente, el cuerpo de Daniel recordó algo antes de que lo hiciera su mente. Ese espacio inseguro donde la emoción igualaba el peligro. Su irritación no se trataba del comportamiento de Marco, se trataba del niño exiliado de Daniel, el que aprendió a esconder su corazón. Jung escribió una vez: «Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos». En este caso, la proyección de Daniel no tenía nada que ver con Marco, y todo lo que hacía con una parte de sí mismo llorando por reconocimiento. La proyección es complicada porque lleva disfraces tan convincentes.
Crees que estás juzgando a los demás con claridad, cuando en realidad estás reaccionando a tu propio reflejo. Un padre critica a su hijo por ser vago, sin darse cuenta de que es la parte de sí mismo, que anhela descansar. Una profesora se siente amenazada por un estudiante seguro de sí mismo, sin saber que es su propia ambición reprimida la que habla. La proyección no se trata solo de incomodidad, sino también de anhelo. A menudo las personas que nos incomodan llevan trozos de nosotros mismos que hemos considerado inaceptables. A veces es la ira que nunca aprendimos a expresar. A veces es la alegría que no creemos merecer. A veces es la libertad que nos dijimos que no podíamos tener. Y la parte más peligrosa, la proyección nos mantiene ciegos, porque mientras creamos que el problema está ahí fuera, nunca miramos aquí dentro. Así es como continúa el ciclo, invisible, sin nombre e indiscutible. Perdemos relaciones, saboteamos nuestra paz, elegimos peleas con el mundo, todo mientras el verdadero conflicto vive dentro de nosotros. Jung llamó a esto la guerra de las sombras, las batallas invisibles que peleamos dentro de nosotros mismos, proyectadas en los rostros de los demás. Aquí está la ironía dramática. Cuanto más niegas una parte de ti mismo, más poder gana. Por eso las proyecciones no simplemente se desvanecen, repiten, se intensifican, cambian de forma, hasta que finalmente te detienes y preguntas, ¿de qué se trata realmente? Ese momento de pausa lo es todo, porque ya no se trata de arreglarlos, se trata de conocerte, y es solo cuando recuperas tus partes repudiadas, tus lágrimas, tu rabia, tu suavidad, tu desorden, que termina la proyección. Ahí es cuando comienza la verdadera visión. Así que la próxima vez que alguien se meta en tu piel, no te limites a mirarlo. Mírate a ti mismo, porque puede que no sean el problema, puede que sean el espejo. ¿Has visto tu propia máscara deslizarse bajo presión? A veces la verdad más difícil de aceptar es que no estás roto, estás dividido, no estás fallando, estás fragmentando. La mayoría de las personas se pasan la vida tratando de arreglar lo que creen que les pasa con la ira, la ansiedad, la vergüenza. Pero Carl Jung ofreció una idea radical. No se cura volviéndose perfecto, se cura volviéndose completo. Y eso no es lo mismo. La curación comienza no cuando cambias tu comportamiento, sino cuando lo ves con claridad, cuando entiendes por qué lastimas como lo haces. Y lo que es más importante, ¿quién dentro de ti está lastimando? Este es el camino de la individuación, término de Jung para el viaje de convertirse en tu verdadero yo, no en la versión de ti que fue esculpida por el miedo, por las reglas familiares, por las máscaras culturales. No se trata de mejorar, se trata de volverse real. Y para hacer eso, debes caminar por un bosque extraño, uno lleno de contradicciones. Descubrirás que no solo eres valiente, sino que también tienes miedo. No solo eres sabio, sigues herido, puedes ser un líder fuerte y seguir cargando con la soledad del niño que no fue lo suficientemente abrazado. La integración significa aprender a llevar todo eso a la vez. Una vez conocí a un hombre llamado Caleb. En la superficie era sólido, inteligente, exitoso. Dirigía una empresa, donaba a causas y daba grandes consejos a amigos. Pero en privado, sus relaciones seguían desmoronándose. Una noche, después de su tercera ruptura en 4 años, se sentó solo en su coche y simplemente no podía dejar de temblar. Fue entonces cuando supo que algo más profundo estaba llamando. En la terapia surgió un patrón. Cada vez que su pareja se acercaba demasiado, se alejaba, no con ira, sino con frío desapego, como un interruptor activado, como si ya no estuviera allí. Solía decir, no sé por qué cierro, simplemente sucede. Pero esa no es la historia completa. Lo que Caleb descubrió fue que su persona, la máscara que usaba para el mundo, era el estable, el arreglador, el inquebrantable, pero detrás de eso había un niño olvidado, un niño que una vez estaba sentado en el suelo mientras sus padres gritaban en la cocina, deseando poder desaparecer. Ese chico aprendió algo. Ser emocional te hacía sentir inseguro, así que construyó paredes. Se volvió sereno, eficiente, irrompible. Pero Jung advirtió, lo que te resistes no solo persiste, sino que crece en tamaño. Caleb no había resuelto el dolor, lo había enterrado, y ahora regresaba a través de la soledad, del adormecimiento emocional,
de la incapacidad de ser abrazado. ¿El verdadero giro? La fuerza de Caleb no era falsa, simplemente no era toda la historia. Su curación comenzó no cuando trató de cambiar, sino cuando sentó con ese chico asustado en su memoria y dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Gracias. Pero lo tengo de aquí». No borró la contradicción, lo sostuvo. Comenzó a escribir un diario, meditar, a veces incluso llorar en medio de las reuniones, no en voz alta sino internamente, dejándose sentir en lugar de simplemente actuar. Y poco a poco, sus compañeros dejaron de irse, porque dejó de desaparecer. Esto es lo que Jung quiso decir cuando dijo: «El privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres, pero ese yo no es sencillo, está en capas, es salvaje y gentil, es responsable e inquieto, y en el momento en que niegas una de esas partes, aparece en otro lugar, en las personas que atraes, en las discusiones que empiezas, en los roles que exageras». Esa es la ironía dramática del trabajo en la sombra. Lo que crees que has encerrado sigue hablando, solo a través de diferentes bocas. Así que la próxima vez que aparezca el dolor, no te apresures a arreglarlo. Siéntate pregunta: ¿qué parte de mí está llamando? ¿Qué parte de mí está cansada de esconderse? Porque tal vez no sea el final de algo, tal vez sea el comienzo. Tu herida no es tu debilidad, es la puerta a tu profundidad. Hay una especie de colapso que no grita, susurra. No sucede en un momento de crisis, sino en el pasillo tranquilo entre una obligación y la siguiente. Un colapso que no es causado por la tragedia, sino por la lenta erosión de tu yo real. Carl Jung llamó a esto una muerte espiritual, el momento en que la brecha entre tu verdadera naturaleza y tu identidad realizada se vuelve demasiado ancha para llevarla. Y para muchos, no se presenta como un colapso de la mente, sino del cuerpo. Aaron había vivido toda su vida haciendo lo que se esperaba. Llevaba disciplina como una armadura. Era el hombre que nunca faltaba a una reunión, nunca mostraba emoción, nunca pedía ayuda. Pensó que esto era fuerza, pero cuando cumplió 53 años, sucedió algo extraño. Una noche, mientras se cepillaba los dientes, se desmayó. Sin advertencia, sin enfermedad. En el hospital, los médicos realizaban todas las pruebas. Nada. Físicamente estaba bien. Pero por dentro, algo había estado muriendo durante años. Su terapeuta dijo más tarde: «No fue tu cuerpo el que se rindió, fue la parte de ti que ha sido». Aaron había abandonado a su niño interior, un arquetipo que Jung describió como la fuente de vitalidad, curiosidad y juego. Cuando era niño, Aaron cantaba, solo, libre y alegremente. Solía colarse en el ático y fingir que era una sala de conciertos. Pero luego su padre murió y le dijeron que fuera un hombre. La música desapareció, y en su lugar, hojas de cálculo, reglas, perfección. Cambió la creatividad por el control. Pero el alma no olvida su lenguaje original, susurra, luego duele, y si se ignora el tiempo suficiente, gritará. No a través de las palabras, sino del colapso. Jung escribió: «Lo más aterrador es aceptarse a sí mismo por completo. Porque eso significa enfrentar la parte de ti que silenciaste para sobrevivir». En el caso de Aaron, el agotamiento no era pereza, era protesta. Su psique estaba cansada de fingir. El hombre que siempre había sido temprano, responsable, sereno, nunca se había conocido realmente. Su terapeuta le preguntó: «¿Cuándo dejaste de permitirte jugar?». Esa pregunta lo destrozó, porque la verdad era, no lo recordaba. Pero sus sueños sí. En un sueño recurrente, Aaron vagaba por una biblioteca gigante buscando una sola canción, pero cada libro que abría estaba en blanco. Su inconsciente se lo mostraba. Había llenado las páginas de su vida pero borró su propia voz. Este es el costo de la persona. La máscara que usamos para obtener aprobación, éxito o seguridad. Pero las máscaras, advirtió Jung, se vuelven pesadas con el tiempo. Y cuando tu máscara se convierte en tu identidad, el verdadero tú se asfixia debajo. El colapso de Aaron no fue un fracaso, fue un grito de reconexión. Reconecte con el chico del ático, el artista, el juguetón, el que nunca fue débil, simplemente nunca fue bienvenido. Irónicamente, a menudo confundimos el agotamiento con el fracaso, pero Jung diría,
Es el alma que se niega a seguir por un camino falso. No es depresión, es dirección. Y la invitación no es a esforzarse más, sino a hacer una pausa. Recordar lo que el mundo te pidió que olvidaras. ¿Quién eras antes de que el mundo te dijera quién ser? No es una pregunta poética, es una de supervivencia. Porque cuanto más traiciones a tu naturaleza interior, más fuerte se vuelve la traición. Aaron no necesitaba una nueva rutina, necesitaba una resurrección. Empezó a cantar de nuevo, en silencio al principio, luego en voz alta, no para aplausos, sino para alineación. Porque una vez que saboreas tu verdadera voz, el silencio se siente como la muerte. El trabajo de Jung nos recuerda, las partes que encerramos no desaparecen, esperan, y a menudo esperan dentro del dolor, colapso interior, dentro del momento en que finalmente te detienes y escuchas. El alma no quiere perfección, quiere permiso, permiso para ser visto, incluso en su forma inacabada. Porque cuando tu vida exterior comienza a reflejar tu verdad interior, sucede algo radical, no la paz que viene de escapar del dolor, sino la paz que viene de enfrentarlo finalmente, de darse cuenta de que tiene un rostro, una voz, un nombre. No estás destinado a vivir la idea de una buena vida de otra persona. A veces, la persona que más te molesta tiene la llave de la vida que tenías demasiado miedo de vivir. Carl Jung nos advirtió hace mucho tiempo, lo que alejamos en los demás es a menudo lo que hemos enterrado en nosotros mismos. Es fácil señalar con el dedo, etiquetar a alguien como arrogante, dramático, egoísta o necesitado. Pero, ¿y si esos rasgos, esos mismos que rechazamos, no son defectos en los demás? ¿Y si son espejos? Cada vez que sientes una reacción emocional intensa hacia alguien, especialmente una que parece irracional o exagerada, Jung te diría que hicieras una pausa. No para avergonzarte, sino para preguntar, ¿qué parte de mí estoy viendo en ellos? ¿Que me he negado a ver en mí mismo? Este es el fenómeno de la proyección, y es una de las verdades más incómodas de la psicología junguiana. No solo proyectamos lo malo, también proyectamos nuestro potencial no vivido. Un hombre llamado Reuben me confesó una vez que no soportaba a un compañero de trabajo llamado Cyrus. Entra en la habitación como si fuera el dueño, dijo Reuben. Todo se trata de él, es desagradable. Pero mientras hablábamos más profundamente, la historia cambió. Reuben no estaba realmente enojado con la confianza de Cyrus. Estaba llorando su propia falta de ella. Cuando era niño, a Reuben le enseñaron a ser callado, humilde e invisible para mantenerse a salvo en un hogar caótico. Hablar te castigó, así que se convirtió en el buen chico, el invisible, siempre agradable, siempre encogiéndose. Ahora, cada vez que Cyrus ocupaba espacio, una parte silenciosa de Reuben gritaba, ¿por qué no puedo hacer eso? Ese grito no se trataba de Cyrus, se trataba de la sombra de Reuben, su hambre reprimida de ser audaz, expresivo y libre. Jung dijo una vez, lo más aterrador es aceptarse a sí mismo por completo, y eso es porque la aceptación total significa reconocer incluso las partes de ti que has pasado décadas encerrando. Reuben no solo rechazó su ira, rechazó su resplandor, su liderazgo, su alegría, las mismas cosas que una vez lo hicieron sentir vivo e inseguro. La proyección no siempre se trata de oscuridad. A veces se trata de brillantez que nos han enseñado a temer. Un joven profesor me dijo que estaba resentido con un estudiante que era demasiado apasionado. Lo llamó demasiado. Pero más tarde admitió que una vez amó el teatro hasta que su padre se burló de él por ser blando. La pasión de ese chico no era molesta, era un fantasma, un recuerdo de una versión de sí mismo que no podía conservar. Aquí está la trágica ironía. Cuanto más desconectados estamos de nosotros mismos, más reaccionamos ante los demás. Porque el mundo sigue poniendo las piezas que nos faltan frente a nosotros, hasta que estemos listos para dejar de correr y empezar a reclamarlas. Así que la próxima vez que sientas esa irritación irracional, no lo descartes, estúdialo, porque esa persona que te desencadena podría no ser tu enemigo. Puede que lleven algo que olvidaste que te pertenecía, un sueño, un regalo, una libertad. Ese es el misterio de la individuación, el lento descubrimiento del yo que dejaste atrás. Y a veces, tu vida no vivida entra en la habitación con la cara de otra persona.
¿Y si las personas que más te provocan están llevando tu vida no vivida? Cada juicio es una linterna, apuntando hacia adentro. El viaje nocturno por el mar, el inquietante término de Carl Jung para lo que toda alma debe enfrentar algún día, llega a un punto en el que dejas de poder distraerte, no porque no lo intentes, sino porque las distracciones dejan de funcionar. El gimnasio no ayuda. Las publicaciones sociales se sienten vacías. Incluso el éxito comienza a saber a ceniza. Ahí es cuando comienza el descenso silencioso, la parte que no planeaste. Carl Jung lo llamó el viaje nocturno por el mar, una inmersión en el inconsciente, en las partes de nosotros mismos que han sido enterradas, desterradas o negadas. Ni un colapso, un avance, disfrazado de oscuridad. Es el momento en que la vida no se desmorona, despoja de tus ilusiones, las máscaras que usaste, las reglas que obedeciste, la persona con la que actuaste. De repente estás a la deriva, con sin mapa, pero eso no es un error, es la invitación. Un hombre llamado Elías, un ejecutivo de marketing de alto rendimiento de unos 40 años, me dijo una vez que la parte más aterradora del agotamiento no era el agotamiento. Fue darse cuenta de que no sabía quién era sin el ajetreo. Siempre había sido el arreglador, el confiable, el que nunca dijo que no. Pero cuando sus manos empezaron a temblar en las reuniones, cuando su voz se quebró al hacer presentaciones, cuando se encontró llorando solo en su coche por razones que no podía explicar, no sabía quién ser. Su sombra se había levantado. Años de miedo reprimido, duda, dolor. No le importaban los KPI ni los elogios. Quería atención, y cuanto más se resistía, más caótico se volvía su mundo. Sus sueños se volvían vívidos. Veía maremotos tragándose ciudades, oficinas de cristal convirtiéndose en cuevas. Su inconsciente no lo estaba rompiendo, estaba abriéndose paso. En la mitología, el héroe nunca crece en el palacio, crece en el desierto, en la cueva, en el exilio. ¿Y el mundo moderno? Nos engaña, nos dice que si te duele estás fallando, que estar perdido es débil. Ese silencio es perezoso. Entonces nos desplazamos, realizamos positividad, seguimos adelante. Pero a la psique no le importa nuestro desempeño. Todavía habla en lenguaje antiguo, símbolos, metáforas, ecos emocionales. No será ignorado. Si no escuchamos a través de la reflexión, hablará a través del desamor. Si no es a través de la visión, entonces a través de la enfermedad. Jung dijo, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y ese despertar rara vez es agradable. A menudo es solitario, lento, incluso aterrador. Pero es real. Elías finalmente se dio cuenta de que su colapso no era un defecto, era un mensaje. No solo estaba cansado, no se expresaba. Toda su vida había escondido al poeta dentro de él. Cuando era niño, solía escribir canciones. Pero su padre, un empresario empedernido, se burló de ellos. La música es para soñadores, sé un hombre. Así que Elías aprendió a enterrar al niño que cantaba en silencio. Pero ese chico nunca murió. Él esperó. Y ahora, con la vida de Elías se resquebraja, esa voz comenzó a elevarse, y cuando Elías finalmente tomó su vieja guitarra, algo antiguo regresó, no para salvar su carrera, sino para salvar su alma. La verdad, tu sufrimiento no es un fallo, es una carta cifrada de tu yo más profundo. Cuando algo duele demasiado de explicar, podría estar tratando de eludir tu lógica. Habla en metáfora. Te pido que hagas una pausa, te pido que sientas. El viaje nocturno por el mar no se trata de ahogarse, se trata de encontrar lo que flota cuando todo lo demás se hunde. Y así, si tu vida parece que se está deshaciendo, tal vez no sea el final, tal vez sea el descenso antes del regreso, porque como dijo Jung una vez, en todo caos hay un cosmos, en todo desorden un orden secreto. El dolor es la prueba de que algo dentro de ti todavía quiere vivir. Hay un testigo silencioso dentro de ti. No habla con palabras, pero lo sientes mirando cuando mientes, cuando finges, cuando te ríes de un chiste no te parece gracioso, ni asientes con la cabeza solo para mantener la paz. Esa parte de ti, tu yo más verdadero, siempre está ahí, no ruidoso, no presumido, solo presente. Y cuanto más lo ignoras, más pesada se siente la vida. Carl Jung
Creía que este yo interior no era solo una idea filosófica, era la clave de todo. Eres lo que haces, no lo que dices que harás, escribió. Pero en realidad, muchos de nosotros nos volvemos extraños a nuestras propias acciones. Llevamos también las máscaras que olvidamos que alguna vez fueron disfraces. Pulimos nuestros currículos, filtramos nuestras fotos, decimos las cosas correctas, y mientras tanto, la persona en la que estábamos destinados a convertirnos espera en silencio detrás de la cortina, preguntándose si alguna vez nos daremos la vuelta. Tomemos por ejemplo a Ethan, un respetado educador y padre de 2 hijos. Sobre el papel era un modelo a seguir. Siempre tranquilo, siempre sereno. Sus alumnos lo adoraban, pero su vida hogareña era una historia diferente. Evitó el conflicto con su esposa, silenció sus propias necesidades y se retiró al trabajo cuando se requería intimidad emocional. Cuando su matrimonio comenzó a resquebrajarse, no podía entender por qué. «Hice todo bien», le dijo a su terapeuta. Pero una noche, después de una leve discusión, su hija dijo algo que lo dividió por la mitad. «Papá, ¿sabes siquiera lo que sientes?». Las palabras lo perseguían. Esa pregunta no era solo de su hijo, era de él mismo. Jung creía que vivimos vidas divididas. La persona que mostramos al mundo, la persona y la que nos mira cuando nadie mira. Y cuanto más se separan esos 2 yoes, más sufrimos. No solo en crisis dramáticas, sino de manera tranquila y crónica. Adormecimiento, amargura, ansiedad inexplicable e inquietud que parece que falta algo, pero no sabemos qué. Esa es el alma que intenta hablar. Ethan empezó a soñar con un pasillo lleno de conespejos, pero cada espejo reflejaba a otra persona, su jefe, su padre, sus propios alumnos. Nunca él. Ese sueño no fue al azar. Jung creía que los sueños eran cartas del inconsciente. Cada espejo era una persona, una identidad que Ethan había usado para ganar aprobación, pero ninguno de ellos mostró su reflejo real, porque no lo había visto en años. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos abandonamos? Para la mayoría comienza en la infancia. Aprendes temprano qué partes de ti son seguras de mostrar. Quizás te elogiaron por estar callado, así que silenciaste tu curiosidad. Quizás fuiste recompensado por ser duro. Así que enterraste tus lágrimas. No te vuelves falso de la noche a la mañana. Te vuelves seguro, y luego olvidas quién eras antes de necesitar armadura. Pero ese yo nunca desaparece. Espera. Y cuanto más te pide la vida que tomes decisiones, relaciones, carreras, familias, más empieza a tocar tu sombra, porque no es suficiente para gustar, o admirado, o incluso exitoso. Si esas cosas le cuestan su propia autenticidad, comienzan a pudrirse por dentro. Hay una ironía dramática en cómo funciona el mundo. Puedes engañar a todos, puedes ganar todos los premios, obtener todos los me gusta, mandar todas las habitaciones y aún así sentirte vacío, porque conocerás la versión que les encanta. No eres tú. La verdadera madurez, dijo Jung, comienza cuando la máscara comienza a caer y en lugar de entrar en pánico, haces una pausa, preguntas, ¿qué parte de mí tiene miedo de ser vista en este momento? Para Ethan, fue la parte que creció en una casa donde se burlaban de las emociones. La vulnerabilidad no solo se desanimaba, se castigaba. Así que construyó su identidad sobre el control. En orden, en nunca necesitar nada. Pero debajo de esa compostura había un niño aterrorizado que pensaba que el amor tenía que ganarse a través del rendimiento. Y aquí está el punto de inflexión. Una vez que Ethan se dio cuenta de que la máscara no era fuerza, era miedo, no la arrancó. Se puso curioso. Conoció a ese niño interior, no con vergüenza, sino con compasión. Se disculpó con la parte de él que había abandonado, y poco a poco algo cambió. Dejó de intentar ser el padre perfecto. Empezó a ser un presente. Dejó de evitar el conflicto. Empezó a decir la verdad, incluso cuando temblaba. Este es el camino de la individuación, el viaje de toda la vida de volverse completo. No impecable, no pulido, pero entero. Jung no estaba interesado en ayudar a las personas a parecer funcionales. Quería que fueran auténticos. Eso significa dejar que la parte de ti que ha estado mirando finalmente hable. Dejar que el testigo interior se convierta en la guía interior. Hay una línea que Jung nunca dijo directamente, pero que perdura en todo su trabajo como un eco. Tu verdadero personaje no es lo que muestras, es lo que estás dispuesto a enfrentar.
No nos saboteamos porque estemos destrozados, lo hacemos porque somos leales. Leales a las viejas creencias, leales a los contratos emocionales que hicimos cuando éramos demasiado jóvenes para entenderlos. Y esa lealtad es más profunda que la lógica. Dices que quieres amor, éxito, paz, pero luego te alejas en cuanto llega, no porque seas débil, sino porque tu inconsciente no confía en ello. Carl Jung dijo, lo más aterrador es aceptarse a sí mismo por completo. ¿Por qué aterrador? Porque para aceptarse a sí mismo tiene que enfrentarse a las razones por las que aprendió a no hacerlo. Eso no es solo autoayuda, eso es excavación psicológica. No solo está cambiando sus hábitos, está desentrañando los acuerdos secretos que hizo con dolor para sobrevivir. Déjame contarte sobre Daryl. Tiene 41 años. Sobre el papel, es un gran partido. Exitoso, reflexivo, generoso. Y sin embargo, todas las relaciones que comienza parecen chocar en el mismo punto, justo cuando comienza la verdadera intimidad. Las mujeres que elige, brillante, hermosa y siempre emocionalmente indisponible, viajan mucho, no se abren. Todavía están resolviendo las cosas. Y cada vez que termina, Daryl dice lo mismo. Solo quiero a alguien que esté presente. Pero cuando nos sentamos y profundizamos, surgió algo extraño. Daryl tenía un recuerdo vívido. Tenía 9 años, de pie en la ventana, viendo a su madre alejarse después de otra pelea con su padre. Ella no regresó durante 2 semanas. Esa fue la primera vez que se dijo a sí mismo, no necesito demasiado a nadie. Duele. Esa creencia se hundió profundamente, convirtiéndose en parte de su sombra. Así que ahora, cuando alguien intenta acercarse, se estremece. No hacia afuera, pero hacia adentro se enfría, empuja, sabotajes. Elige a alguien que no se quede. Su inconsciente protege a ese niño. Esta es la paradoja. Cuanto más anheles algo tus miedos inconscientes, más lo destruirás inconscientemente. Jung llamó a esto la tiranía de la sombra. Las partes no amadas de ti dirigen el espectáculo desde el sótano y son muy buenos escondiendo el control remoto. Otro ejemplo. Una mujer llamada Marla me dijo que siempre quiso ser oradora pública. Ella tomó los cursos, construyó la marca, pero cada vez que tenía una oportunidad real, se enfermaba, perdió la voz. Tal vez no estoy hecha para esto, dijo. Pero la verdad, cuando era adolescente, dio un discurso en la escuela y su padre se burló de ella frente a la familia. Su inconsciente hizo una regla ese día. Visibilidad igual a humillación. Así que ahora, cada vez que se acerca a su sueño, su cuerpo la apaga. Eso no es un fracaso, eso es protección. La comodidad no siempre es la verdad. A veces es un trauma llevar ropa cómoda. Nos enamoramos de lo familiar, aunque duela. Porque familiar significa predecible. Predecible significa seguro, o al menos solía hacerlo. Pero ahora, eres mayor, y la herida que estás protegiendo ya no es la amenaza que era antes, pero sigue pensando que lo es. Por eso Jung enfatizó el poder de hacer consciente al inconsciente, porque solo entonces dejamos de confundir viejos miedos con la realidad presente. La parte más difícil es que no lo verás claramente al principio, solo notarás patrones, los mismos finales, las mismas peleas, las mismas decepciones. Lo llamarás mala suerte o simplemente como soy. Pero debajo de todo hay una parte de ti que todavía se aferra a una historia que no escribiste, pero que todavía estás viviendo. Una historia que dice, esto es tanto amor como se te permite, este es tanto éxito como te mereces. Pero en el momento en que ves esa historia, comienza a perder poder. No necesitas borrar tu pasado, solo necesitas preguntar por qué sigue conduciendo. Luego retira las llaves. Porque esta es la verdad que la mayoría de la gente nunca escucha. No estás fallando, estás protegiendo una herida que todavía cree que necesita ser escondida. Hay un tipo de dolor más profundo que la tristeza. Es el dolor de la fragmentación, la sensación de que tu vida se compone de piezas que no encajan del todo. Sonríes cuando tienes ganas de llorar, lideras cuando todo lo que quieres es descansar. Te elogian por ser responsable, pero nadie ve lo hueca que se siente. Jung creía que esta fractura no era aleatoria, era heredada, enseñado, cultivado. Porque para ser aceptados, la mayoría de nosotros tuvimos que abandonar partes de nosotros mismos, pero esas partes no desaparecen, pasan a la clandestinidad, se convierten en tu sombra, y aquí está la dura verdad.
La curación no se trata de deshacerse de esas partes, se trata de invitarlos a volver a entrar. Jung no dijo, vuélvete perfecto, dijo, vuélvete completo, y la totalidad es desordenada, significa dar espacio a las contradicciones, para las partes de ti que no reciben aplausos, la ira que te enseñaron a reprimir, la alegría que te dijeron fue demasiado, la ternura de la que se burlaron. Estos no son defectos, son aspectos huérfanos del yo. Jung llamó a esto el proceso de individuación, el viaje de convertirse en tu yo pleno y auténtico, integrando tu material inconsciente, tu sombra, tus sueños, tus heridas, tu vida no vivida. Déjame contarte una historia. Gavin tenía 46 años, un fundador de startups conocido por su disciplina. Era agudo, estoico, siempre sereno en las reuniones. Los inversores lo amaban, los empleados le temían. En casa era callado, a veces frío. Su hijo adolescente le preguntó una vez, ¿sientes algo? Esa noche, Gavin tuvo un sueño. Estaba en un funeral, viéndose a sí mismo enterrado con un traje que nunca le gustó. Nadie lloró, nadie habló. Cuando se despertó le dolía a él. Fue a terapia de mala gana. Durante semanas descubrieron una verdad. Cuando era niño, Gavin había sido regañado por ser demasiado sensible. Le encantaba dibujar. Lloró en el cine. Pero un día su padre lo llamó, chico blando, frente a los vecinos. Gavin no volvió a llorar durante 30 años. Entonces, ¿qué le pasó a ese chico? No desapareció. Construyó una empresa, obtuvo premios, pero también se mostró como frialdad en el matrimonio. Amigos a distancia con un cuerpo que llevaba tensión como una armadura. ¿Por qué siento que estoy viviendo la vida de otra persona?, preguntó una vez. La respuesta no estaba en presionar más, estaba en recordar, en reclamar las piezas que había encerrado. Por eso la superación personal a veces puede ser una trampa. Se centra en el rendimiento, en optimizar, actualizar, eliminar defectos. Pero el camino de Jung fue diferente. No se trataba de convertirse en una mejor versión de ti mismo. Se trataba de convertirse en todo uno mismo. Eso significa enfrentar las partes salvajes, las partes asustadas, las partes enojadas, las partes amorosas. Significa hacer preguntas más profundas. No, ¿cómo arreglo esto?, sino ¿por qué esta parte de mí se escondió? Un hombre con el que trabajé un bombero llamado Darren, tenía una ansiedad paralizante. Lo vio como una debilidad. Intenté aplastarlo, pero un día, en sesión, hizo una pausa. ¿Y si está tratando de ayudarme?, él preguntó. Esa pregunta lo cambió todo. Se dio cuenta de que su ansiedad siempre aumentaba cuando tenía que pedir ayuda, porque de niño necesitar a otros había llevado al castigo. Así que su ansiedad era como la de un viejo soldado, herido, leal y asustado, no el enemigo, el guardián. Darren no necesitaba destruirlo, necesitaba liderarlo. Esto es lo que significa la integración. Sentado con tus síntomas, escuchando el dolor en lugar de luchar contra él, dejando que tus piezas rotas cuenten su historia, porque debajo de cada ataque de pánico hay una parte de ti que alguna vez no estuvo a salvo. Debajo de cada arrebato hay una voz que nunca se escuchó, y debajo de cada máscara hay un rostro que anhela ser visto. Jung dijo, no soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Pero ese devenir requiere presencia. Requiere caminar por el bosque de tus contradicciones, no cortarlas. Porque parte de tu sabiduría más profunda se esconde en tus rasgos más rechazados. Así que la próxima vez que sientas resistencia, haz una pausa. Pregunta, ¿de qué me estás protegiendo? Eso no es debilidad, eso es liderazgo. Porque la totalidad no comienza cuando arreglas tu vida, comienza cuando lo escuchas. La integración comienza cuando dejas de intentar cortar lo que duele y empiezas a escuchar en su lugar. Hay un tipo extraño de verdad que solo susurra cuando el mundo está dormido. No lo oirás en reuniones o tráfico o en medio de una discusión, pero cierra los ojos, cae en la oscuridad y ahí está, hablando con símbolos, sombras e historias imposibles. Los sueños no son tonterías, no son restos de estática cerebral. Son mensajes codificados del inconsciente, y Carl Jung los trató como textos sagrados. Quien mira afuera sueña, que mira dentro despierta, dijo. Pero también creía que nuestros sueños son el puente entre esos dos mundos, el papel exterior que desempeñamos y la verdad interior que ocultamos.
Un hombre llamado Víctor vino a terapia después de una crisis nerviosa en el trabajo. Era un CFO, lógico, pulido y en control. Pero por la noche, seguía soñando con un niño perdido en una biblioteca en llamas. El fuego nunca llegó al niño, pero todos los libros a su alrededor se convirtieron en cenizas, uno por uno. Cuando Víctor describió el sueño, lo ignoró. Estrés, probablemente. Pero el sueño volvió. Otra vez y otra vez, cada vez más vívido. Cuando lo exploramos, lo que surgió fue algo que no había dicho en voz alta en 30 años. Víctor solía escribir poesía. No solo escribir, respirarlo. Pero en la universidad, después de que un profesor se burlara frente a una sala llena de carreras de finanzas, tiró su cuaderno a un contenedor de basura. Nunca volvía a escribir. El niño del sueño era el poeta. La biblioteca, su mundo interior de significado. Y el fuego, la lenta y silenciosa destrucción de un yo al que había exiliado. Jung creía que los sueños revelan lo olvidado, los repudiados, los fragmentos sagrados del yo que han pasado a la clandestinidad. Hablan en metáfora porque el ego, nuestra mente despierta, no puede soportar la confrontación directa, así que la psique disfraza la verdad, pero nunca la abandona. Hasta que hagas consciente el inconsciente, advirtió Jung, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La vida de Víctor parecía exitosa, pero por dentro estaba ardiendo, y sus sueños daban la alarma. Los sueños también revelan patrones antes de aparecer en la vida real. Por eso Jung los trató como oráculos, no para predecir el futuro, sino para exponer la verdad emocional que ya crece dentro de nosotros. Una mujer podría soñar que se ahoga en una piscina mientras la gente anima cerca. Se despierta y piensa, raro. Pero 2 semanas después, se da cuenta de que así es como se siente en su matrimonio, ahogándose en necesidades insatisfechas mientras finge estar bien. El sueño lo sabía, el alma siempre lo sabe. ¿Y qué pasa con las pesadillas? No son castigos, son protestas. Jung veía las pesadillas como revueltas psíquicas, el inconsciente exigiendo ser escuchado, como un niño que hace una rabieta después de ser ignorado durante demasiado tiempo. Un hombre con el que hablé seguía soñando que se le caían los dientes. Temía que significara envejecer, pero no se trataba de tiempo, se trataba de la verdad. Siempre estaba mordiéndose la lengua, evitando el conflicto, sonriendo por falta de respeto. Su sueño era gritar, estás perdiendo la mordedura. El inconsciente no desperdicia símbolos. Si sueñas con casas, estás soñando con ti mismo. Las habitaciones en las que nunca entras son habitaciones que evitas en la vida, emociones o recuerdos que has encerrado. Si estás subiendo una escalera sin cesar, puede reflejar tu perfeccionismo, tu negativa a descansar. Si alguien te persigue pero nunca te atrapa, pregúntate, ¿de qué emoción estás huyendo? Un paciente me contó de un sueño en el que estaba en una casa con sin puertas. Cada pasillo conducía a otro pasillo, cada habitación a otra habitación. Se sentía interminable, seguía buscando una salida pero nunca la encontró. Cuando nos sentamos nos dimos cuenta, la casa era su mente, siempre pensando, analizando, planeando, pero sin sentir, nunca descansando. Se enorgullecía de ser racional, siempre en control, pero había construido una mansión de lógica y había olvidado cómo sentir la salida. Jung creía que el mundo de los sueños no era falso, era más profundo que real. Porque los sueños no están limitados por la lógica, están limitados por el significado. Reflejan el clima de nuestra alma. Nos dicen cuándo nos hemos alejado demasiado de nuestro verdadero yo. Y cuando escuchamos de verdad, empezamos a ver las partes de nosotros que nunca dejaron de esperar ser conocidas. Así que antes de cepillar tu próximo sueño extraño, pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme esta imagen? ¿Que he ignorado tanto tiempo que necesitaba venir a mí por la noche? Porque incluso cuando tu ego duerme, tu alma permanece despierta y habla. Los sueños son los susurros del alma cuando el ego está dormido. ¿Y si lo mismo de lo que has pasado toda tu vida huyendo fuera en realidad tu puerta hacia adelante? La mayoría de la gente no se da cuenta de esto hasta que todo se desmorona. Un trabajo perdido, una relación se desmoronó, una enfermedad repentina. Y en ese momento el mundo no solo toma algo, te da algo aterrador y sagrado, un espejo. Carl Jung creía que no estamos destinados a ser arreglados, estamos destinados a ser revelados. El privilegio de toda una vida,
dijo una vez, es convertirte en quien realmente eres. Pero ¿cómo empiezas ese viaje cuando todo lo que has conocido es fingir, actuar, evitar lo que duele? La respuesta es simple, pero no es fácil. Empiezas, no haciendo una lista, no estableciendo metas. Empiezas por parar, sentando con el dolor del que sueles huir. Empiezas preguntando a tu ansiedad por qué está gritando, al notar cómo te estremeces cuando alguien te felicita. Preguntando, no juzgando. No se trata de autoayuda, se trata de autodescubrimiento. Jung lo llamó el proceso de individuación, volviéndose completo enfrentando lo oculto, lo exiliado, las partes olvidadas de ti mismo. No borrarlos, sino integrarlos. El niño tímido, el adolescente enojado, el adulto controlador. Todos tienen algo que enseñarte, pero solo si dejas de correr. Considera a Mateo, un abogado respetado con una reputación de calma bajo presión. Por fuera era inquebrantable, pero por dentro se estaba deshilachando. Su hijo una vez dejó caer un vaso en la cena y Mateo estalló, con la cara roja, temblando. Todos se congelaron, incluyéndolo a él. Ese arrebato no se trataba del cristal, se trataba de los años que pasó de niño limpiando los líos de su padre alcohólico, siendo culpado del caos que no causó. En terapia, Mateo lloró por el niño que no tenía permiso para romperse, el niño que decidió que las emociones eran peligrosas. Entonces se volvió perfecto, controlado, exitoso, pero también frío, y luego su cuerpo comenzó a rebelarse. Ataques de pánico, migrañas, noches de insomnio. Su alma ya no estaba dispuesta a ser manejada como una sala de justicia. Quería verdad, no rendimiento, no productividad, sino presencia. Y así, Mateo comenzó, no con confianza, sino con humildad. Empezó a notar los momentos en que se tensó. Empezó a escribir un diario sobre su padre. Dejó que su hijo lo viera llorar. Poco a poco, su identidad se abrió, no como debilidad, sino como acceso. Porque Jung fue claro: hasta que hagas consciente el inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Ese es el poder de este trabajo. No promete consuelo, promete claridad. El camino de la autoconciencia no se trata de arreglar lo que está roto, se trata de recordar lo que ha sido enterrado. Los sueños, los miedos. El niño que bailaba en la cocina antes de la vergüenza le dijo que no lo hiciera. Y sí, es doloroso, pero también lo es quedarse dormido en una vida que no se siente como la tuya. Entonces empiezas. Dejas de huir de lo que duele. Disminuyes lo suficiente como para preguntar qué hay aquí para enseñarte. Dejas de luchar contra la parte de ti que tiene miedo y aprendes su idioma. Ese es el regalo del trabajo de Jung. No te da un camino perfecto, te da un espejo. No siempre te gustará lo que ves, pero cuanto más miras, más te reconoces. No el papel que juegas, no las heridas que llevas, sino la persona de abajo. Eso es autoconciencia. Ese es el viaje de la individuación. Y una vez que empiezas a caminar, te das cuenta de algo increíble. El dolor no vino a romperte, vino a revelarte. En el momento en que dejas de luchar contra lo que duele, es el momento en que empiezas a convertirte en quien estabas destinado a ser.